Bendiciones, muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor de Framat. En el programa de hoy tenemos 4 invitados muy especiales. Hombres de Dios, hombres de oración, hombres que han tenido un desempeño y una trayectoria en el reino de Dios. De Costa Rica, Ricardo Castillo Medina, pastor, superintendente de Asamblea de Dios Costa Rica y presidente de Framat. Pastor Ricardo, bienvenido. Es un placer unirnos a esa multitud de hispanos en el mundo que estamos para hacer la diferencia. El Señor nos ha llamado en este tiempo crítico a hacer una respuesta y a dar esperanza. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ricardo. De Estados Unidos, Denis Rivera, pastor y director de la Oficina de Relaciones Hispanas de Asambleas de Dios Estados Unidos. Pastor Denis, bienvenido. Hermano Elber, gracias y muchas gracias por la invitación. Para mí es una bendición y un gran honor participar en esta noche. Gracias, hermano. De México, Exxon Salazar, pastor, coordinador de intercesión de Framat y director de Sea Parte del Millón. Pastor Exxon, bienvenido. Gracias, hermano. Dios te bendiga, Elber. Gracias, hermanos que están con nosotros. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando. Es una bendición para mí poder compartir este espacio con ustedes y bueno, oramos al Señor que podamos bendecir la vida de muchos a través de esta conversación. Muchas gracias por la invitación, hermano Elber. Bendiciones. Amén. De Costa Rica, el pastor Jasper McDonald, presbítero de Asamblea de Dios Costa Rica. Pastor Jasper, bienvenido. Gracias y bendiciones a todos y esperamos que Dios glorifique en nuestra participación y estamos para servirles. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framat, pastor y servidor de Dios y de cada uno de ustedes. Para los que nos están viendo, este es su programa Hombres de Honor de Framat, en el cual vamos a edificarnos, vamos a construir, a impulsar y a saber un poco más de la oración en este tiempo. Pastor Ricardo Castillo, por favor, nos dirige en oración para colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, que gobiernas el cielo y la tierra, permite que este tiempo sea un tiempo de comunión y de edificación, que podamos ser animados, fortalecidos y desafiados, y podamos ser para este mundo una luz de esperanza. Bendice la vida de Jasper, de Denis, de Elber y de Edson, Señor. Úsalos de manera maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén y amén. Pastor Ricardo, muchas gracias. Nuestro tema de hoy, la oración en tiempos de crisis. Citemos las escrituras en Segunda de Crónicas 7:14. Todos conocemos este versículo. Dice, si mi pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo del Señor. Aquellos que profesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca, humillarnos y orando. Esa es la convocatoria de la iglesia en el tiempo de hoy. Humillarnos y orarnos. Me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Gracias a Dios por su poderosa palabra. Nadie se podría imaginar lo que iba a pasar en este año 2020, pero ya todo estaba en la agenda del Señor. Pastor Ricardo,
La Junta Directiva de Framad ha declarado el mes de septiembre como un tiempo intenso de ayuno y oración por un despertar espiritual para el mundo. Pregunta, ¿será que como pueblo y sobre todo como iglesia de Dios debemos subir e impulsar aún más la intensidad de la oración en este tiempo de crisis? Bueno, es el camino. Cada vez que nos vemos enfrentados a dificultades, situaciones, Jesús, cuando estuvo en la disyuntiva, en ese momento crítico, fue a orar. Yo creo que el camino en medio de incertidumbre, de desesperanza, es orar. Y yo creo que la oración nunca está de más. Orar, orar y orar. Amén, amén. Es el único camino real de todo esto, es la oración, ahora más que nunca. Pastor Denis, para todos los que nos están viendo en el mundo hispano, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, háblenos sobre la convocatoria de los 30 días de oración por un avivamiento espiritual en los Estados Unidos. Hermano, hermano Elber y mis hermanos, mis colegas, gracias por la oportunidad y bienvenidos a los que nos están acompañando por Facebook en esta noche. Hermano Elber, realmente la crisis que nuestra nación, y yo creo que no solamente nuestra nación, pero el mundo está enfrentando ahora con COVID, es parte de lo que estamos confrontando. Hermano, ¿me están escuchando? No sé si estoy. Perfecto. Ok. Perfecto. Ok. Nosotros, hermano, a causa de COVID, pero algo que el Señor puso en mi corazón, yo leyendo la palabra del Señor, yo estaba pensando mucho en el efecto, el impacto que el COVID está teniendo en el Evangelio, en las iglesias. Y realizo de que realmente no solamente, yo sé que hay oportunidades y estamos avanzando a través de cultos virtuales. Al mismo tiempo, yo creo que no solamente ustedes en Latinoamérica, pero acá también, nuestras iglesias no están abiertas por completo. Nuestra economía tampoco no se ha levantado por completo. Muchos siguen enfermos, sigue la propagación de COVID-19 por todos lados. Y luego, aparte, añadiendo a eso, ustedes que han visto las noticias allá, en algunas ciudades grandes de los Estados Unidos, hay una violencia increíble, se está multiplicando. Y luego también hay disturbios, hay protestas, y mucho tiene que ver con asuntos de racismo, asuntos de justicia. Al mismo tiempo, parece que también hay un conflicto, hay una división muy, muy grande, muy fuerte. Y estamos hablando de odio que realmente, como yo digo, es un odio realmente casi demoníaco. En nuestra nación, casi que nunca lo hemos visto, por lo menos en nuestra vida. Yo estaba leyendo este versículo, hermano, cuando Pablo pedía oración. Él dijo, finalmente, hermanos, segunda de Tesalonicenses 3, orar por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como se sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor que os fortalecerá y protegerá del maligno. Hermano, yo sentí una urgencia, igual que ustedes han sentido, de llamar a la iglesia latina, hispana, a la oración. Yo dije a los 14 superintendentes, ustedes cubren la nación de todos los estados, incluyendo Hawái, Alaska y Puerto Rico. Ustedes representan autoridad espiritual, toda la nación. Cuando se juntan los 14 superintendentes para orar, hay autoridad espiritual. Vamos a representar nuestra nación ante Dios, vamos a clamar a Dios, vamos a humillarnos ante Dios.
Y hermano, por eso hemos llamado 30 días de oración por un despertar espiritual, avivamiento en las iglesias, pero un despertamiento en nuestra nación, sanidad. Lo que acaban de hablar, hermano Elber, usted mencionó segundo de Crónicas 7:14. So, estamos ahorita en una temporada. Lo interesante es de que iniciamos el año 2020 con 40 días de oración también. Y luego terminando 40 días, hermano, casi terminando casi al día de cuando terminamos, llegó COVID. Entonces sentimos una urgencia de orar por 30 días y gracias a Dios que ustedes también sienten lo mismo. Sí, hay un sentir, yo he estado orando y me vino al corazón algo tremendo. Lo voy a externar y es que la iglesia fue sacada de las 4 paredes y fue llevada al desierto como el Señor fue llevado al desierto después de haber recibido al Espíritu Santo. Hemos sido llevados afuera y lo único que nos queda es la palabra que tenemos y el Espíritu Santo para contrarrestar el odio, para contrarrestar todo esto que está pasando. Pastor Exxon, este es el tiempo de orar con fe y mayor perseverancia a Dios sin darle descanso hasta que su propósito sea una realidad en medio de su iglesia. Por favor, háblenos un poco de esto. Amén. Definitivamente es un tiempo en el que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. El apóstol Pablo nos habla ahí en Efesios 6:18, la palabra dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice la palabra del Señor, en el Espíritu, velando en ello con perseverancia, con acción de gracias, por todos los santos. El Señor nos invita más que nunca a estar orando delante de la presencia del Señor y básicamente pues es esa comunicación que debemos de tener, ¿verdad? Así como nos comunicamos con las personas que nos rodean, el Señor espera que nos comuniquemos con Él y que vayamos a su presencia no solo para pedir o solo para exigir demandas, sino que podamos ir delante del Señor para escuchar su voz. A veces uno pasa el tiempo en oración y no le da tiempo a Dios de hablarnos al corazón, ¿verdad? Dice el salmista ahí en el Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti, ¿verdad? Buscad mi rostro. Entonces debemos buscar el rostro del Señor hoy más que nunca, no motivados por el miedo, no motivados por la inseguridad que quizás muchos puedan tener en cuanto al futuro, pero sí sabiendo que el Dios en el que confiamos es un Dios poderoso y sobre todo es un Dios que está esperando tener ese contacto con nosotros. Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla ahí de buscar a Dios y de que el Señor va a responder, que tenemos que buscarlo mientras aún hay tiempo, mientras Él puede ser hallado y bueno, el propósito que podamos tener de parte de Dios para la iglesia, pues la palabra es clara, dice que el propósito de Dios es que ninguno perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y de alguna manera, si nosotros estamos conectados con el Señor a través de la oración, y no solo a través de la oración, sino a través del conocimiento de la palabra que dice la Biblia hasta llegar a la estatura del varón perfecto, vamos a ser instrumentos útiles, vamos a ser más útiles para Dios en cuanto a presentar el Evangelio y llevar esperanza aquellos que no tienen esperanza y definitivamente yo creo que hoy es el tiempo de buscar a Dios. La situación que nos rodea para mucha gente es incierta, para mucha gente es triste la situación, pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros aún
tenemos una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Así es que el estar cerca del Señor, el tener esa comunión con el Señor aún nos va a hacer más sensibles y vamos a poder ver a la gente como Jesús las veía cuando él hablaba de que veía las multitudes dispersas, desamparadas. La Biblia dice que antes de que Jesús les dijera y les mostrara eso a sus discípulos una noche antes, él se pasó orando toda la noche, y cuando era de mañana dice la Biblia que fue con sus discípulos, de ellos seleccionó a 12 y les llamó apóstoles y les dijo a ellos: miren las multitudes, están dispersas, desamparadas, y eso es lo que vemos hoy, ¿verdad? Las multitudes están dispersas, desamparadas, y la comunión que la iglesia pueda tener con el Señor, esa oración constante, como dice Pablo, en todo tiempo, con todo tipo de oración, en el Espíritu, velando en ello, darle esa oportunidad al Espíritu Santo, que la Biblia dice que hemos de pedir como conviene, pues no sabemos, pero el Espíritu lo sabe. El Espíritu intercede por nosotros, así es que yo creo que es un tiempo de oportunidad en el que la oración debe ser una prioridad para la iglesia. Amén, sí es cierto. Debemos hablar la palabra, declarar la palabra, vivir la palabra. Y la palabra cobra vida, cobró vida en Jesús y debe ser vida en nosotros. Pastor Jasper, este no debe ser el micrófono. Sí, señor. Este no debe ser solo un tiempo de pedirle a Dios que haga algo. Este debe ser un tiempo para buscar algo más poderoso de parte de Dios. Bueno, sí, efectivamente tenemos claro que el COVID es de entre tantas cosas, es un examen divino. Y también el COVID es una oportunidad divina también. Es un examen divino y una oportunidad divina. En la oportunidad divina, lógicamente, es ver más allá de lo que el mundo está viendo o producir más allá de lo que el mundo está viendo y esperando. Lógicamente, con todos estos tiempos de ayunos por todo lado, todo el mundo, lógicamente esto va a producir algo más allá. Me gusta mucho la historia de Asa, que él cuando tomó el reinado no había paz en el territorio, pero dice ahí en el segundo libro de Crónicas 14:4, él mandó a Judá a buscar a Jehová, el Dios de su padre, porque dice el 7, porque hemos buscado a Jehová vuestro Dios. Y ustedes que han leído esta historia, vimos que Asa, con un ejército de 1,000,000 menos, 1,100,000 y resto de 1,000 menos que el opositor, ganó la victoria, tuvo la victoria, con 1,000,000 menos de soldados, imagínese usted. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo más de lo que inclusive se creía. Hoy, cualquier siglo, es imposible prácticamente ganar una batalla con 1,000,000 de soldados menos, aunque sea con palo, con piedra, con AK-48, imposible. Pero Asa lo logró porque lógicamente cuando buscamos a Dios, se va a cumplir Efesios también. Dios nos va a dar más de lo que pedimos y esperamos. Muy bien. Qué linda historia. Eso motiva. O sea, cuando uno entra y va viendo esos recursos, esas historias de Dios, porque son las historias de Dios con su pueblo, uno dice, hay esperanza en Jesús. Puede ser mucha la desolación, pero no miremos la desolación, miremos al Señor. Ustedes que nos están viendo, miremos al Señor. En Él está la esperanza. Para el pueblo hispano, para el pueblo del mundo hispano, estamos en su programa Hombres de Honor de Framad.
Estamos con el tema, la oración en medio de la crisis. Hay esperanza en Jesús. Pastor Ricardo, o Pastor Exxon, el compromiso de la iglesia es orar en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué nos ha hecho falta? ¿Qué nos ha hecho falta para que podamos cumplir ese compromiso, verdad? Yo creo que la primera cosa en la que podemos pensar definitivamente es en esa prioridad que nosotros tenemos, ¿verdad? La Biblia nos habla ahí en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, dice la Biblia: si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Y esa palabra de confesar a Cristo como Señor debe hacerse una realidad en nuestra vida. Debe ser que si Jesucristo es el Señor, entonces Él es nuestra prioridad. La palabra dice que separados de Dios no podemos hacer nada, y efectivamente la oración nos acerca a Dios, pero tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a nuestra carne para que verdaderamente podamos tener victoria en ir delante de la presencia del Señor. Anoche yo que dormía y yo sentí varias veces que me desperté, que yo dije, bueno, pues ¿qué pasa? No puedo dormir. Y bueno, de alguna forma, dije, bueno, pues quizás es el Señor que me está hablando y que debo ponerme a orar. Y en la mañana tuvimos algunas complicaciones y ahí fue donde yo entendí que Dios quería anticiparse un poco a eso, pero muchas veces cuesta un poco o quizás cuesta mucho sujetar la carne al espíritu. Dice la Biblia que la carne es débil, pero el espíritu está presto. Si nosotros no estamos conectados con el Señor a través de nuestro espíritu, con el Espíritu Santo, para tener esa relación, ¿verdad? Quizás nuestra carne, no estoy hablando de ser pecadores, pero ahí en la epístola de Romanos, ahí en el capítulo número 6, está un encabezado aquí en mi Biblia que dice: muertos para el pecado. La vida espiritual consagrada se define como una vida que debe vivirse para Dios. Entonces, si vivimos una vida conforme Dios quiere que la vivamos, ahí el verso 11, dice la Biblia: así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que es una vida que tiene que estar consagrada, que tiene que estar digamos, en esa prioridad de qué es lo que Dios quiere, no lo que nosotros buscamos. Es una vida que tiene que ser nueva, no tiene que ser ese estilo de vida que quizás llevamos en el pasado. Ahí el verso 4 del mismo capítulo dice la Biblia: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros andemos en una vida nueva. Gálatas, el apóstol Pablo también nos habla ahí en el capítulo 5, si viven por el Espíritu, entonces anden también por el Espíritu. Y yo creo que nos ha hecho falta vencer nuestra propia carne, nos ha hecho falta verdaderamente vivir en el Espíritu, nos ha hecho falta vivir una vida consagrada como Dios quiere que la vivamos. Y nos ha hecho falta que Cristo sea una prioridad en nuestra vida. Porque Él mismo nos dice en su palabra, cuando oraba, decía que te conozcan a ti, el único Dios, ¿verdad? Él mismo le decía a los discípulos: a vosotros les parece que escudriñando las Escrituras van a encontrar la vida eterna. Pues no están equivocados. En cierta forma Jesús les decía: está bien, pero ellas me revelan a mí. Si Dios no es una prioridad en mi vida, si una vida de santidad no es una prioridad para mí,
si una vida llena del conocimiento de la palabra del Señor no es una prioridad para mí, entonces eso es lo que nos ha faltado. Esa motivación que hay de parte de nuestro espíritu de anhelar más y más cada día de la presencia del Señor. Y yo creo que estamos viviendo en un momento en el que no podemos desaprovechar esa oportunidad. El Señor, dice la Biblia, nos anhela celosamente. Yo creo que Dios está buscando a muchos, porque todavía está esa pregunta que Ezequiel nos habla: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, poniéndose a favor de la tierra para que no fuera destruida. Pero en esa ocasión, dice el Señor, no lo hallé. Y quizás hoy esa pregunta sigue ahí, y de alguna forma tenemos que responderle al Señor: aquí estamos, ¿verdad? Comprometiéndonos a pasar tiempo con Él, no solamente orando por nosotros, sino por tanta gente que ahora mismo desesperada por una intervención divina. Sí, con relación a esto, muy bueno. Mientras estabas hablando, creo que debemos vaciarnos del mundo para recibir más de Dios, porque la desesperanza es algo tan poderoso, pero no es más poderoso que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que vaciarnos de lo que el mundo nos ofrece y recibir más de Dios, pero debe ser algo muy intencionado, algo que se anhele. Y este es un tiempo para anhelar. Y la iglesia, en cabeza de los pastores, de cada uno de los líderes. Por eso esta convocatoria del mes de septiembre en Estados Unidos, esta convocatoria de Framat, es necesaria, y creo que Dios nos está llamando, nos está anhelando de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que sigue, la pregunta que sigue tiene que ver con eso, y es para el pastor Denis Rivera. Pastor Denis, ¿por qué hay tanto desánimo, no solo en el pueblo de Dios, sino también en algunos líderes y pastores? ¿Será que sienten que Dios ya no les escucha? Hermano Elber, muy buena pregunta. Yo creo de que nosotros a lo mejor estamos impuestos a creer que Dios va a responder rápidamente, a veces sin tener que realmente luchar, entrar realmente yo digo, una lucha con Dios. Yo creo que todos hemos experimentado en nuestra vida, no sé si me están escuchando. Ok, muy bien. Hermano, hay momentos cuando Dios no nos está llamando simplemente a pedir por algo. Dios nos está llamando a que le busquemos. Hay ocasiones cuando yo creo que estamos, por ejemplo, es fácil no orar. Cuando las cosas nos va bien, no oramos. Yo creo que simplemente porque, hermano, aquí en los Estados Unidos, donde hemos visto mucha bendición, a veces la economía ha sido fuerte, la gente vive una vida a lo mejor más cómoda, pero también el Señor Jesús dijo que con dificultad el hombre rico entrará en el reino de los cielos. Él dijo que no es imposible, pero con dificultad. Hay momentos cuando el Señor nos está llamando a que le busquemos, que busquemos su rostro. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos Segundo de Crónicas 7:14, todos hemos leído ese versículo, pero si note bien, dice, antes de cualquier otra cosa, dice que si nos humillemos a orar, dice, y la primera cosa que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor. Nosotros estamos siempre con la lista, necesitamos esto, Señor, haga esto, Señor, haga el otro. Pero realmente hay momentos cuando tenemos que buscar la presencia de Dios. A veces la lucha nuestra es, vamos a orar hasta que el Señor mismo venga, hasta que él, como que él dice Isaías,
que el Señor rasgara los cielos y descendiera. Hermanos, en mi experiencia como pastor, hubo momentos cuando yo sentí que la iglesia estaba con falta de espiritualidad, a lo mejor una iglesia más fría. Y yo sabía que no hay otra manera de resolver esto, solo de a veces parar lo que estamos haciendo y llamar días de oración y ayuno y buscar a Dios. Pero nos cuesta, hermano. El desánimo viene cuando estamos realmente esperando algo fácil, algo que viene pronto, algo que realmente no yo digo, es difícil pagar el precio. Es difícil realmente. Yo digo, el que de veras busca a Dios va a salir como Jacob, herido. Dice que Jacob después estaba realmente, Dios tocó su cuerpo y de ahí en adelante fue un hombre espiritual, pero fue como que herido en la lucha con Dios. A veces pensamos que solamente es pedir a Dios por algo, pero Dios dice, búsqueme a mí. Yo quiero que me busquen a mí. Y hermanos, yo creo que, y también, también otra cosa, aparte de eso, tenemos que tener una esperanza, tenemos que no perder la esperanza. La oración puede cambiar la historia de la situación y de la nación. Tenemos que creer que Dios usa la oración para cambiar la situación presente. Y eso lo encontré, hermanos. Una vez nosotros, porque yo siempre hacía la pregunta, Segunda de Crónicas 7:14, ¿es para nosotros o era para Israel? Dios dijo eso a Salomón cuando Salomón dedicó el templo, pero era solamente para Israel. Nosotros acá en estos tiempos estamos reclamando un versículo que pertenecía a Israel o pertenece a nosotros también. De que Dios puede cambiar la historia. Cuando estamos en crisis, cuando la nación está, y yo creo que todos hemos leído esas porciones de las Escrituras, pero yo siempre refiero a esto, yo llamo esto la oración que transformó la historia e hizo que la historia fuera transformada por la oración. Yo creo que se acuerdan que ustedes que cuando Salomón oró, él estaba pidiendo a Dios de que cuando el pueblo confiesa su pecado o cuando están derrotados por sus enemigos, cuando el cielo está cerrado y no llueve, cuando hay hambre o pestilencia, cuando los enemigos están atacando a las puertas, si hay una plaga o cuando hay una enfermedad. Entonces Salomón oró y dijo, Señor, cuando eso nos está pasando, si tu pueblo te presenta ante ti, se humilla y ora y te busca, oiga, Señor, oiga desde los cielos y responda y perdona. Entonces Dios respondió que sí lo haría. Pero Salomón siguió. Él dijo, pero Señor, también si en el futuro hay extranjeros que no pertenecen a Israel, ellos oirán de ti y vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Y cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde tú vives y concédeles lo que te pidan. Todo lo que Salomón realmente pidió a Dios cambió la historia de la oración. Dios dijo, no solamente Israel, pero las naciones. Si las naciones también se acercan a mí, y ahora nosotros hablamos de esto, es por Jesucristo que las naciones pueden acercarse a Dios. Pero Dios dijo, las mismas promesas que yo hice a Salomón por Israel, yo hago las mismas promesas a las naciones también. Yo hago lo mismo por ellos. Si hay enfermedad, si hay plaga, si hay hambre, si hay necesidad, si ellos me buscan a mí, si buscan mi rostro y se aparten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. So, hermano, en ocasiones, a veces nos estamos cansados o fatigados por la situación, pero no debemos perder la esperanza. La oración cambia la historia. So, yo quiero decir a los pastores, vamos a perseverar y vamos a cobrar ánimo
y vamos a buscar a Dios, vamos a empujarnos más y vamos a buscar su rostro hasta que su presencia se manifiesta y trae avivamiento y despertamiento y sanidad. So, hermano, yo creo que simplemente a veces nos cuesta, a veces el camino es más largo que pensábamos. Sí, es no solo largo, también hay que pagar un precio poderoso por lo que estamos enfrentados. Me gustó lo que citó Pastor, que a veces hay heridas en medio de esa búsqueda, como Jacob cuando peleó con Dios, con el ángel. Pero Dios deja marcas, señales en esos tiempos que son determinantes y que marcan la historia. Y bueno, eso es poderoso. Pastor Jasper, ¿está la iglesia siendo sal y luz por medio de la oración para este tiempo de crisis? Bueno, de lo que yo oigo y veo, pues creo que sí. Oigo movimientos, veo movimientos en diferentes lugares, diferentes denominaciones inclusive. Entonces yo creo que esta época la iglesia sí realmente está haciendo sal y luz, por lo menos en mi óptica, de lo que uno ve en redes sociales, lo estamos viendo. Estamos viendo esa posibilidad de ser sal y luz en este tiempo. Cuando Australia estuvo ahí quemándose, vimos que eso cambió el curso, la vía de oración. Y perdone que insista con Asa, que me gusta muchísimo la vía de oración de Asa. Dice que no había paz en el tiempo de él, pero él mandó a hacer el pueblo de Judá hacer luz en la oración. Y dice que él puso al pueblo. Uno desearía un presidente hoy que todos los empleados públicos los mandarían a la casa a orar o cerrar todas las oficinas y hicieran lo que hizo Asa. Puso a todo el pueblo a orar. Y dice el 5, estuvo el reinado en paz. Estuvo el reino, en paz bajo su reinado. O sea, 10 años. Imagínense lo que es tener en el Medio Oriente en cualquier época 10 años de paz. Esos son los milagros, pero bueno. Y cuando Asa estuvo 10 años en paz. ¿Por qué? Porque, y lo lindo y lo bueno fue que la oración fue luz para todos los enemigos alrededor. La oración fue luz porque ellos supieron que esa victoria con 1 millón de soldados menos la ganaron a través de la intervención de Dios, a través de la oración. Al ser sal y luz, hizo que tomaron decisiones favorables, como que Asa sabía que las imágenes detenían la bendición de Dios. Entonces él tomó la decisión de quitarlas. ¿Por qué? Porque al ser la oración luz, hizo que todas las imágenes se quitaran, y eso fue parte que Dios usó para manifestar su gloria y darle una victoria con 1 millón de soldados menos. Pero Asa hizo otra cosa, no solamente usó la oración como sal y luz, sino la palabra, ¿verdad? Que quizás ya me adelanté algo. Él dice, y pusieron por obra la ley y los mandamientos, ¿verdad? Él llevó al pueblo a amar la palabra, porque aquí hay un cruce.
Es imposible que alguien ora y no ame la palabra. Y es imposible que alguien que dice que ama la palabra y no sea un hombre, un hombre de oración. Entonces, la oración fue de luz que trajo, como dije, que hizo que Asa y el pueblo fuera sabio. ¿En qué me baso que fueron sabios? Dice que edificaron en tiempo de paz. No es igual arreglar un problema matrimonial en contienda que cuando los dos están en paz. No es igual armar un bosquejo, un pastor, un predicador cuando está en paz o cuando no tiene paz. Entonces, esto de Asa me fascina, que él dice que él edificó en tiempo de paz. O sea, no es igual de hacer algo cuando uno está atribulado, cuando uno está sin paz, que tomar una decisión cuando uno está en paz. Entonces, él ve definitivamente, yo creo, por lo que yo veo y de mi posición de presbítero y las otras funciones que tengo, creo que sí, la oración, la iglesia hoy más que nunca lo están usando, se está viendo que es como luz y sal, porque ya hoy mucha gente, presidente, han dicho, solo Dios nos puede ayudar. Muchos presidentes que antes, cuando la cosa estaba lindo, no hablaban de Dios, no querían saber nada de Dios, y ellos han llegado presidentes poderosos. Han llegado a la convicción que dejaron de decir, si Dios no interviene aquí, esto se acaba. Entonces, al ver mejoría y ver los creyentes orando en diferentes lugares y que vigilia, ellos están siendo claros que definitivamente la oración está haciendo sal y luz a través de la iglesia. Este es el mejor tiempo, como Edson decía, para eso, que la oración sea sal y luz y el evangelismo. Yo no creo que va a haber otro tiempo para el evangelismo. No creo así de fácil como está esto hoy, o la oración. Yo tengo programas de oración, de radios y todo eso, y televisión, a través de enlace y todo eso, y yo he visto, yo que tengo 25 años de estar en televisión y 28 de estar en radio, yo he visto la multiplicación de las llamadas de la gente necesitada de Dios, buscando a Dios, cosas exageradas, como un programa de lunes a las 7 de la mañana en enlace, y ya en la tarde ya habían 30,000 reproducciones. ¿Por qué? Es que la oración, la gente está súper necesitada. Y si hoy no aprovechamos las dos cosas, evangelismo y convocar a la gente a oración, que es donde más sensibles están, la perdemos. Perdemos la oportunidad de oro que Dios nos ha dado. Una oportunidad de oro para todos los que nos están viendo, pastores, líderes. Por favor, sigue hablando, sigue predicando, sigue llevando las buenas nuevas desde tu lugar donde estás. En este momento habemos hombres en diferentes lugares aquí reunidos para glorificar al Señor. Hablando de experiencias personales, hablando de las experiencias de la Biblia, para que son formas, no es el modelo, porque el modelo es Cristo, pero en este tiempo Dios nos ha dado una oportunidad. Nos ha tocado reinventarnos, nos ha tocado llevar no solo nuestra vida, las agendas presenciales, llevarlas a la virtualidad. Y desde la virtualidad estamos entrando a la vida de las personas porque hay necesidad. Estamos entrando a la vida de las personas y ayudando, dando tips para fortalecer familias, personas en necesidad, para saber de que todo inicia en casa. Las iglesias iniciaron en casa. Las iglesias primitivas iniciaron en casa y hoy más que nunca la palabra de Dios navega. Y para usted que nos está viendo ahí en lo íntimo de su hogar, de su casa, de su trabajo,
de su carro para usted. Por favor, alimente su espíritu, alimente su ser para poder tener, para llevar esperanza en un mundo cada vez más necesitado. Pastor Denis, estamos en el tiempo ideal para una búsqueda desesperada como iglesia de la presencia de Dios. ¿Será esto suficiente para producir un avivamiento extraordinario en el tiempo de hoy? ¿Será suficiente para que se produzca un avivamiento? Hermano, yo creo que sí. Gloria a Dios. La razón por que yo digo esto es porque, hermano, ya estamos viendo el inicio de este avivamiento. El simple hecho de que estamos orando en esta forma a través de toda la nación, a través de toda Latinoamérica, yo creo que a través del mundo, hermano. La iglesia de Jesús está en intercesión y orando, clamando a Dios. Y hermano, eso es parte del avivamiento, el deseo, la pasión por Dios. El pueblo cuando vuelva a Dios empieza a buscar a Dios, a dejar otras cosas a un lado, a decir ahorita esto es lo que es más importante. Que estamos dando importancia, estamos tomando el tiempo. Algunos están dejando como en los ayunos también, dejando hasta de comer para buscar su presencia. Y hermano, realmente yo lo que estamos, para mí, parte de lo que estamos pidiendo a Dios es por un nuevo derramamiento, un nuevo Pentecostés. La presencia de Dios siempre es cuando viene el Espíritu Santo. Se llena las iglesias. Pero no solamente ahí, hermano, estamos pidiendo a Dios que su Espíritu sea derramado en las calles, sea derramado se puede decir en el gobierno, en las cámaras de gobierno, en los hospitales. Aún, hermano, como ustedes han visto a lo mejor por las noticias, los incendios que están en las calles donde hay disturbios y protestas. Yo estoy pidiendo a Dios de que en esos mismos lugares que haya fuego espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, ese despertar, ese hambre, una nueva conciencia de Dios, aún en las calles. Porque yo he estudiado los avivamientos del pasado y cuando a veces Dios visita, hermanos, es un de repente, igual que como llegó en el día de Pentecostés, la gente están, mire, el Pentecostés llegó, los discípulos estaban orando por 10 días. Dice, continuando en oración, oraban por 10 días y que de repente, y hermanos, yo creo que en medio de nuestra búsqueda a Dios, necesitamos que el Señor venga con su poder y con su presencia y empiece a mover en el corazón, donde miles de personas, estamos creyendo a Dios, de miles y millones de personas van a venir a los pies de Jesucristo. Esto va a ser, estamos creyendo que esto es el despertamiento más grande en el cristianismo. Hermano, más grande, más personas van a escuchar el evangelio en estos días que en la historia del cristianismo. Estamos creyendo a Dios. Un clamor mundial, pero por lo pronto ahorita nosotros estamos orando igual que ustedes allá en sus países, por su nación, por su país, y creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Me recuerda esto algo cuando Elías le dice a su ayudante, le dice, dime qué estás viendo. Y le dice, una nube tan pequeña. ¡Wow! Eso es poderoso porque algo grande viene, algo poderoso y extraordinario viene. Y lo vamos a ver en todo lugar. Vamos a ser testigos de algo tremendo. ¿Ok? Está bien. Pastor Ricardo, es cierto que un avivamiento produce vida en lo que estaba casi moribundo y en algunos casos en lo que ya estaba muerto. Pastor Es la Ricardo. manera, es la manera de decir nosotros.
pero la verdad es que cada vez que tenemos que despertarnos es que hay que reconocer que hemos estado dormidos. Avivamiento es sinónimo de despertar, de estar despierto, de estar en la obediencia y la voluntad de Dios. Y obviamente cuando nosotros despertamos a una verdad de Dios, comienza a ocurrir algo extraordinario. Porque yo he dicho que Dios solo tiene un plan. Dios no tiene un plan B. Dios tiene un solo plan. Nosotros cambiamos los planes. Hacemos nuestros planes. Pero avivamiento es volver al plan original. Y yo creo que como iglesia tenemos que regresar al plan original. Y ese plan original nos va a conducir a todo lo que Dios había planificado. Dice Efesios 2:10 que Dios determinó de antemano las obras por las cuales cada uno de nosotros iba a caminar. Este despertar espiritual es de alguna manera sintonizándose con Dios. Es entender lo que Dios está haciendo o quiere hacer a través de nosotros. Entonces, sí creo firmemente que ese despertar espiritual, ese avivamiento, entre comillas, ocurre cuando decimos esta verdad de Dios tiene que ocurrir ahora. Como decía, creo que lo decía hermano Dennis y Jasper también en algún momento, que los avivamientos o los despertares que han habido es porque la gente descubre el plan de Dios. Y yo creo que el avivamiento empieza cuando descubrimos el plan de Dios y nos damos cuenta cuán alejado hemos estado y empezamos esa búsqueda desesperada, incesante. Para no ir muy lejos, nuestro movimiento nació en el despertar de los albores del siglo XX. Y todo empezó en un instituto bíblico donde estudiantes estaban leyendo el libro de los Hechos y estaban preguntándose, ¿por qué esto no ocurre en nuestro tiempo? Y empezaron a manifestar esa inquietud en sus vidas y entonces ayunaron aquel 1 de enero de 1900, ayunaron y vino y el Espíritu Santo los bautizó, hablaron en otras lenguas y luego vino el despertar en la calle Azusa. Y ese despertar en la calle Azusa, nuevamente era gente desesperada por ver las señales que Dios había manifestado en el tiempo. Y yo creo que eso es lo que nos va a conducir a ese avivamiento, es ver la verdad de Dios, caminar en esa verdad y sintonizarnos con Dios, con el Espíritu Santo y entender que Dios quiere hacer cosas extraordinarias. La única manera de cambiar a una sociedad es dependiendo absolutamente del Espíritu Santo. Y bueno, esta es una gran oportunidad. Qué bendición oír esto de saber de que la herramienta es la palabra del Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. O sea, tiene que estar adentro para poder que se manifieste en nuestra manera de vivir. Y con esa manera de vivir podemos ser agentes de cambio para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad y hasta nuestro país, porque vamos a ser más los que podemos actuar. Pastor Jasper, si Dios creó
todo a partir de su palabra, ¿qué podría pasar si sus hijos pasaran más tiempo leyendo y meditando en su palabra? Micrófono, pastor. La palabra del Señor sigue teniendo el mismo poderío que tuvo en el libro de los Hechos. La diferencia es que en Hechos capítulo 6, los apóstoles estaban descuidando un poco o mucho la palabra, y gracias a Dios que ellos hicieron conciencia a tiempo, no como en esta época que hay más traducciones que nunca, más versiones que nunca, más facilidad de leer la Biblia que nunca, pero lamentablemente en esta época es donde menos se lee la palabra. Entonces, lógicamente estamos como estamos, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos que un pueblo era más noble porque ponían en práctica, estudiaban, escudriñaban lo que decían los apóstoles. Hoy es la época donde más Biblia hay, más traducciones hay, y es la época más fácil de meter falsa doctrina porque la gente no están leyendo la palabra como debería ser. Ahora bien, con relación a su pregunta, ¿qué pasaría? Asa puso, dice la Biblia, dice que él puso por obra la ley y los mandamientos de Dios. Al poner por obra y los mandamientos de Dios, ¿qué pasó? Dios le dio semejante victoria porque él al poner en práctica la palabra de Dios, empezó a amar la palabra de Dios. Tenemos que volver a amar la palabra, ¿verdad? Amarla. Entonces, dice ahí en Segunda de Crónicas 14, 4, y pusiesen por obra la palabra del Señor. O sea, la vida de oración que él tenía lo llevó a amar la palabra. Entonces, aquí el ver es complicado, es difícil para mí. No sé, no es teológico ni nada, pero para mí es difícil de que alguien que ore no ame la palabra, o que ame la palabra y no ore. ¿Verdad? Eso es como gemelos, siameses, ¿verdad? Entonces, hay una urgencia de poner en práctica la palabra hoy. No solamente la palabra en la esfera poderosa que es, sino en lo que me enseña, en lo que me conduce, en lo que me lleva a apartarme. ¿Por qué Asa quitó los ídolos? Porque la palabra les decía eso. ¿Por qué Asa edificó en tiempo de paz? Porque la palabra lo decía. ¿Por qué Asa Dios lo llevó a tener los buenos recursos? Porque él dice que Dios le dio, el 14:8 dice, dice que le trajeron, bueno, tuvo Asa ejército de escudo y lanza de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000. Y traían escudo, interesados, arcos y hombres diestros. Dios le dio a Asa, a pesar de que su ejército era apenas de 500 y resto de 1,000, y su enemigo de más de 1,000,000, la palabra le dio estrategia. La palabra, como él puso los mandamientos en práctica, él encontró estrategia. Dios lo puso en gracia y le dio gente diestro. ¿Le dio qué? Gente diestro. Entonces, al poner la palabra en práctica, él, al estar leyendo la palabra, su fe aumentó. Entonces, él le dijo en el verso 10a, entonces salió Asa contra ellos sabiendo que tenía 1,000,000 y resto de gente menos. Pero ¿qué pasó? Al estar leyendo la palabra, poniendo la palabra en práctica, la fe de él aumentó. Él dice, si Dios dice eso, si Dios abrió el mar rojo días atrás, si Dios mandó codornices días atrás, si Josué cruzó el río Jordán
de ahí, de ahí yo voy con 1,500,000, 1,140,000 soldados menos, yo me voy, porque aquí dice que Dios va conmigo. Entonces, poner la palabra en práctica, eso me va a llevar a todas estas cosas, me va a llevar a ser una persona de mayor constante de oración, porque el 11 dice, clamó Asa a Jehová su Dios. Ya él había clamado antes cuando no había paz, clamó cuando había paz, clamó cuando iba para la guerra y Dios le dio tremenda victoria. Y la palabra que me va a llevar a mayor revelación. Si yo amo la palabra, si yo pongo en práctica la palabra, me va a llevar a grande revelación. En el 11, por ejemplo, Asa amaba tanta la palabra y lo llevaba a tanta revelación que cuando él salió a pelear y él se daba cuenta que él tenía 1,000,000 menos, el hombre le dice Dios en el 11 y dijo, oh Jehová, para ti hay diferencia alguno, oiga esto, en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerza. Asa le dice eso a Dios. ¿Por qué? Porque como él leyó tanto la palabra, dice, Dios aquí, él hace cosas extraordinarias con pocos. Entonces le dice, ¿verdad Dios? Que usted puede darle ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. ¿Quién no tenía fuerza? Asa, porque tenía menos. ¿Quién era el poderoso? Los enemigos. Y el hombre sigue hablando con Dios y dice, ayúdame, oh Jehová, Dios. Ayúdame, Jehová, Dios. Vea lo que la sabiduría que Dios le dio por amar la palabra, por poner en práctica la palabra. Y mis hermanos, cuando él dice, ayúdame, Jehová, él está diciendo, recuerde Jehová que usted es grande. Piense, vea la película, ¿verdad? Él va a confrontar un ejército más pequeñito que el de él. Entonces le dice, Dios, ¿verdad que usted puede ayudar al poderoso y al débil? ¿Qué va a decir Dios? De ahí sí, yo tengo esa capacidad. Entonces dice, hasta aquí le entro. Y le dice otro, Jehová, que es grandeza. Y une la otra palabra inmediata, Dios, que es poderoso. Entonces, ¿qué le está diciendo Asa a Dios? Usted que es grande, usted que es poderoso, ¿verdad que usted puede ayudar al débil ganarle al poderoso? Y terminó Asa ganando. ¿Por qué? Porque puso en práctica la palabra. Siempre si ponemos en práctica la palabra de Dios, siempre estaremos ganando. Qué tremendo, pastor. Muy práctico. Muy práctico esa manera de interpretar esa porción de la palabra y poderoso. Es para enfrentar el desánimo, este tiempo, la desesperanza, porque no queda otro lugar para mirar sino aquel que está sentado en el trono. Amén. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Dónde lo buscamos? Dice, aunque haya gran nube de testigos, es alejarnos en el silencio, la intimidad, como dice su modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, cerrando la puerta en intimidad con Él, solo Él y usted que nos está viendo. Ese es el modelo de oración por excelencia, donde se pueden tener ese tipo de conversaciones que tuvo Asa, conversaciones personales e íntimas, aun cuando no podemos dormir, Exxon, cuando se nos dificulta dormir, Él está ahí. Cuando hermano Denis, cuando pastoreabas y que no pasaba nada en la iglesia, Señor, tú tienes la respuesta. Hermano Jasper, tú que eres un hombre de oración, has puesto en práctica lo que Dios te ha enseñado en la palabra.
Dios lo que quiere es enseñarnos. Busquémosle mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Y ahí encontraremos respuesta. Hermano Exo, nos hemos pasado del tiempo, pero tengo una pregunta para ti, ya para ir cerrando. Dice, ¿cree usted que este es el mejor tiempo, ahora más que nunca, para comprometernos aún mucho más con Dios y su palabra? Amén. Definitivamente, yo creo que mientras más comprometidos estemos con el Señor y su palabra, ¿verdad? Porque la misma Biblia habla acerca de que ella es lámpara a nuestros pies, que es luz a nuestro camino, que ella es vida y sanidad para nuestros huesos. Realmente la palabra es nuestra regla de fe y de conducta, ella es nuestra guía, ella es nuestra luz. Dice ahí Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? No adulterada. Entonces, de alguna forma también, lo mencioné antes, el Señor nos invita, como lo hizo con sus discípulos, a escudriñar las escrituras porque ellas revelan a Cristo, ¿verdad? Y de alguna forma quizás la falta de compromiso con el Señor, la falta de conocimiento de la palabra, el no estar a esa estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, es por la falta de consagración a leer las escrituras, a escudriñarlas. Dice la Biblia que ahí en Hebreos capítulo 12, verso número 13, todo aquel que dice que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Llega un punto que esa leche espiritual cada vez la vamos a ir anhelando más y vamos a tener necesidad de carne sólida y empezamos a meternos con el Señor hasta que vamos dejando los rudimentos anteriores, lo que es de niños, y adquirimos esa madurez espiritual que solo va a venir a través de una comunión con el Señor, una comunión sistemática de no solamente orar, sino de estar escudriñando la palabra del Señor. Así es que este es el mejor tiempo, este es el mejor momento para hacer un compromiso con Dios. Quizás en algunas naciones todavía no se reactiva en las actividades en cuanto a la iglesia y estemos ahí en la casa. Aquí en México todavía no se han podido abrir completamente en algunos lugares las iglesias. Y buscar a Dios ahora que tanta insistencia de que nos quedemos en casa y nos quedemos en casa, en lugar de invertir el tiempo en cualquier cosa, invirtamos el tiempo en buscar a Dios. Este es el mejor momento en el que podemos hacer un compromiso con el Señor, de buscarlo mientras Él pueda ser hallado y llamarlo en tanto Él está cerca. Así es que yo creo con todo el corazón que eso es la garantía de éxito para nosotros. En la plenitud de Cristo a través del conocimiento de la palabra. Qué bien, definitivamente, la palabra es fundamental. Voy a citar para todos los que nos están viendo y para nosotros, voy a citar una máxima que me encontré de alguien muy especial y voy a citarlo para que lo tengan presente. Dice así: si no hablas con tu Biblia, es probable que tu Biblia no te hable a ti. Ahí está la sonrisa. Esta palabra, este concepto es de nuestro amado hermano Denis. En sus conferencias la usa mucho. Una perla de oro que decidí traerla aquí. Amados hermanos, para todos los que nos están viendo, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión, muchas gracias. Al igual que a cada uno de nuestros invitados especiales del día de hoy. Nos vemos en un próximo programa de Hombres de Honor de Framat. Bendiciones.